Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a por un nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Hoy os quiero contar una de esas historias de Catboy, ese personaje que os presenté hace como cosa de un mes o casi 2 meses, igual hace ya. Y es un personaje, es fotógrafo y siempre le ocurren cosas, ¿no? Le ocurren desastres y dentro de los desastres que le ocurren todavía tiene bastante suerte. Pues hoy os quiero contar unas historias que le han pasado tanto con bolsos como con mochilas fotográficas, ¿vale? Son 2 historias, son 3, pero realmente la tercera es así como muy corta y es muy parecida a la segunda. Y simplemente os la voy a contar también porque le ocurrió hace unos días y ha sido lo que ha hecho que me escribiera él ese correo en el que me informa de los desastres que le van ocurriendo cada cierto tiempo. Así que ahora mismo os hablaré de esas historias de Catboy, pero me gustaría recordaros que hoy es el último día para suscribiros a los cursos y entrar dentro de esa semana verde, ¿vale? Si os acordáis, hemos tenido todos estos días pasados la semana verde, en la cual si os suscribís a los cursos online, a esas 180 clases ya que tenemos disponibles en josebarcelo.com, la cuota de alta, esa cuota de suscripción, va para Reforesta, para la ONG Reforesta, para sus proyectos de reforestación, para plantar árboles, para que nos entendamos. Entonces, la verdad es que, a ver, tampoco no es que os hayáis suscribido aquí 500 personas, pero estoy muy contento porque hasta el día de hoy os habéis suscrito 3 personas, con lo cual tenemos 30 euros ya para donar a Reforesta y con eso van a poder sembrar 2 árboles, con lo cual, oye, nuestro pequeño granito de arena, ahí está, ¿vale? De parte de todos los suscriptores, estoy muy contento, os doy las gracias tanto a las 2 suscriptoras como al suscriptor que ya se lo agradecí en el episodio anterior. Estoy muy contento de que os hayáis dado de alta, ya no solo porque seáis suscriptores de josebarcelo.com, sino porque lo habéis hecho durante este periodo. Así que bueno, todavía tenéis unas horas, ¿vale? Para daros de alta, si os animáis, josebarcelo.com, os dais de alta, disfrutáis de vuestros cursos online y si lo hacéis hoy, pues oye, pues que sabéis que además estáis aportando esa cuota a la donación a Reforesta. Así que bueno, vamos a ver esas historias de Catboy, a ver qué hace, con qué se ha despistado esta vez, qué le ha ocurrido y sobre todo, lo más importante, qué conclusiones podemos sacar para que no nos vuelvan a pasar esas cosas, por lo menos a nosotros. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues como os decía, Catboy me ha vuelto a escribir para contarme sus aventuras, sus desventuras, mejor dicho, con sus mochilas fotográficas y el material fotográfico. La primera de las historias que me ha contado me ha dicho que la titulara algo así como por favor, o más bien te he dicho que no quiero que me limpies los cristales del coche, ¿vale? El parabrisas, sobre todo. Y es por aquello, no sé si os acordáis, que hace unos años, siempre que parabas en un semáforo, siempre venía alguien y se te lanzaba encima, ya casi te echaba un cubo de agua con jabón y te empezaba a limpiar los cristales, un poco esperando que le dieras el donativo, ¿no? Creo que todo eso se prohibió, ¿vale? Porque la verdad es que últimamente no veo en los semáforos gente que limpie los cristales, los limpiacristales, ¿vale? De toda la vida. Y porque era un poco molesto, ¿no? Porque siempre se te tiraban encima, te empezaban a limpiar el cristal y tú al final le terminabas poniendo el parabrisas, el limpia parabrisas, para que por lo menos te dejara en paz, ¿no? Porque no le habías pedido para nada que te limpiara los cristales. Así que bueno, va un poco por ahí la historia, no hay agua de por medio, ¿vale? Pero ahora veréis que sí que hay un coche, hay un cristal, hay un limpia parabrisas. Os la voy a contar, ¿vale? Os pongo un poco en situación. La cosa es la siguiente, ¿no? Catboy, siempre dentro de su dinámica de ir un poco de bólido a todas partes, le habían hecho un encargo para un diario local y era un encargo nocturno, ¿vale? Lo que había hecho así había sido coger el coche, se había desplazado hasta el lugar y había dejado el coche en un parking, ¿vale? Típico parking subterráneo, en el que pues suelen destacar por tener las plazas bastante ajustadas. Así que Catboy metió el coche como pudo, pegado a una columna, y la cuestión es que llegaba más o menos bien de tiempo, pero iba un poco apurado, ¿vale? Así que no podía tampoco enredarse mucho. Así que nada, cogió el bolso, en ese momento llevaba una mochila Donke, no sé si, bueno, más que una mochila, una bolsa Donke, ¿vale? Es una tipo bandolera,
Son unas mochilas muy chulas, si no las conocéis, son las típicas mochilas estas fotográficas o bolsas fotográficas que no parece que sean bolsas de fotos, ¿vale? Son mochilas pequeñitas y tienen un aspecto bastante de bolsa o de bandolera de ir por la calle, con lo cual son geniales para llevar poquita cosa y pasar bastante desapercibidos. Entonces se bajó del coche, ¿vale? Cerró las puertas, se bajó, se iba a ir ya, y cuando se fue se dio cuenta de que se había dejado las ventanillas del coche un poco bajas, ¿vale? Así que decidió volver al coche para subir las ventanillas. ¿Qué ocurría? Que, como os decía, estaba en un aparcamiento bastante estrecho y se dio cuenta de que, ya os digo, iba con un poco de prisa y no podía pasar fácilmente entre la columna y el coche, ya le había pasado al salir, con lo cual volvía a ser un rollo tener que volverse a subir al coche. Así que lo que hizo fue quitarse la mochila, llevaba simplemente lo que necesitaba para ese trabajo, llevaba una cámara con un objetivo y un flash de estos de reportaje, el flash de mano, ¿vale? Que era justo lo que le cabía en la mochila. Así que dejó la mochila encima del parabrisas del coche, por supuesto, y lo que hizo fue meterse dentro del coche. Hasta aquí ningún problema, ¿no? Pues oye, todo bien, todo rápido, no tenía que dar toda la vuelta al coche, con lo cual ganaba unos segundos que en ese momento le parecían, vamos, como oro. Entonces lo que hizo fue subirse al coche, puso la llave en el contacto, le dio al contacto, subió las ventanillas del coche y ya simplemente le quedaba pues sacar la llave del contacto, bajarse del coche, coger la mochila e irse. Entonces eso es lo que iba a hacer, ¿vale? Cogió, fue a por las llaves del coche con tan mala pata de que en el momento de quitar el contacto, justo antes de girar la llave, le dio con la mano a lo que es la palanca del parabrisas o del limpiaparabrisas. Y en ese momento vio cómo se levantaba el limpiaparabrisas, arrastraba la mochila con la misma inercia del limpiaparabrisas y la escupía en el lateral del coche. Claro, en ese momento, pues lógicamente acabó de quitarle la llave del contacto, se asomó entre lo que es la carrocería y la puerta del coche que había dejado abierta, porque era simplemente entrar, apagar, o sea, sí, subir las ventanillas y salir, se asomó y se le fue un poco el temor, el miedo, el susto, gracias a que vio que la mochila había caído de pie. ¿Vale? Y es que las mochilas estas Domke, por eso se hablaba de ellas, en la base tienen como un refuerzo muy potente, tienen como una espuma de unos 2 o 3 centímetros que hace que quede muy protegida pues siempre que la apoyamos en el suelo y demás. Claro, al verla de pie fue como, hostia, esto ha caído como si fuese un gato, ¿no? Que siempre caen de pie. Entonces la mochila como que cayó un poco igual. Lógicamente lo miró, comprobó que todo estaba bien, no se había llevado un golpe, no se había hecho nada. Con lo cual era como un susto a medias, ¿no? Porque fue el momento en el que vio cómo el limpiaparabrisas levantaba el bolso y lo arrastraba por encima de todo el parabrisas. Claro, era como muy visual todo y sabía que no podía hacer nada, no podía sacar la mano porque no le daba tiempo y sabía que si había podido levantarlo, desde luego la mochila se iba a caer al suelo. Entonces, lo curioso del asunto es que me contaba en el correo, que Catboy me contaba que había tenido como un poco una premonición, ¿no? Que en cuanto se subió al coche y metió la llave en el contacto y vio la mochila encima del parabrisas del coche, es como que le vino a la mente esa posibilidad de que le podía dar a la palanca del y que la mochila se terminara cayendo al suelo y se estropeara todo el material, con lo cual me decía que era algo muy curioso. Lógicamente de esta historia, pues la conclusión es lógica, es fácil, ¿no? Que muchas veces compensa más el darse la vuelta, por ejemplo, para subirse a un coche, o perder esos segundos que nos parecen tan importantes en determinados momentos, o que incluso por pereza de dar la vuelta, pues a veces dejamos el material en lugares que no tenemos que dejarlo, lo ponemos en peligro, aunque en el momento en el que lo hacemos no nos parezca que está en peligro, pero sí que deberíamos pararnos un poco a analizar todas las posibles consecuencias de eso que hacemos, ¿no? De dejar el material en un lugar determinado. Por ejemplo, si lo dejáis colgado de una barandilla, no quiere decir que se vaya a caer, pero puede ser que pase a alguien, lo arrastre y termine tirándolo al suelo, ¿vale? Con lo cual, la conclusión es un poco esa. Cuidado con dónde dejamos el material, incluso en los sitios que nos parecen totalmente seguros. Ya os digo, las dos siguientes historias también tienen que ver con mochilas fotográficas, en este caso sí que son mochilas fotográficas, son muy parecidas, ¿vale? Con lo cual, una ocurrió hace unos años, la otra le ocurrió hace nada, simplemente unos cuantos días. Entonces, en la primera parte, o la primera de estas historias,
Catboy había quedado con unos clientes más o menos a las 10 de la mañana y sabía que tenía pues alrededor de 1 hora de coche para llegar al sitio donde tenía que hacer las fotos. Así que bueno, se levantó pronto, vio que eran las 8 de la mañana, dice, bueno, voy sobrado de tiempo, me voy a preparar un café, me pego una ducha tal y cual, preparo el material y me marcho a las 9. Entonces lo que hizo fue eso, puso la cafetera y dice, mira, mientras se hace el café voy a ir preparando el material fotográfico, metiendo la cámara y demás. Entonces lo tenía todo preparado, tenía la cámara, tenía objetivos, tenía el cuerpo de reserva también metido en la mochila y se dio cuenta de que de las 4 baterías que suele llevar, tenía 2 que estaban descargadas, que las había utilizado el día anterior, con lo cual no las llevaba cargadas del todo, por lo menos. Así que cogió los 2 cargadores de las cámaras, que al tener 2 cuerpos de cámara también tiene 2 cargadores, lo que hizo fue poner las cámaras a cargar. Y pues bueno, simplemente pues siguió, escuchó que la cafetera estaba echando café, se fue, desayunó tranquilamente, se pegó la ducha y dice, mira, mientras me voy duchando, me acabo de arreglar, pues lo que se carguen las baterías, bienvenido sea, ¿no? En principio, con las 2 baterías que ya llevaba cargadas, tenía de sobra para el trabajo que iba a hacer, pero oye, por si las moscas, mejor prevenir que curar, ¿no? Así que lo que hizo, pues ya os digo, fue ducharse y demás, esto que sabía que iba bien de tiempo, empezó a enredarse un poco, y era una de esas mañanas en las que parece que el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? De esto que dices, ostras, no me doy cuenta, de repente se me ha pasado la media mañana. Entonces le pasó justo eso, ¿no? Se dio cuenta, salió de la ducha y dice, hostias tú, que son las 9 menos 5, voy a llegar tarde al encargo, se vistió corriendo, se preparó todo corriendo, y dijo, mira, ya solo me queda coger la mochila, largarme, subirme al coche e irme donde he quedado. Entonces, cogió la mochila, la tenía en la habitación, ¿vale? Era invierno, eso es importante, ¿vale? Es un detalle que ya veréis que tiene su importancia, y entonces, ya os digo, se vistió de mal, se fue a la habitación, cogió la mochila, se la colgó y se fue corriendo de la habitación. Pero en eso, que en los primeros pasos, nada más salir de la habitación, notó cómo la mochila iba pesando de cada vez menos, algo que no debería pasar nunca, y además empezó a escuchar golpes por todas partes, ¿vale? ¿Qué había ocurrido? Se dio la vuelta, se dio cuenta de que tenía la mochila abierta, que cuando había puesto a cargar las baterías, como sabía que luego iba a meter las baterías dentro de la mochila, había dejado lo que era la cremallera de la mochila abierta. Es una de estas mochilas que se abre de arriba abajo, ¿no? Que se abre completamente y lo que es la tapa de la mochila se puede abrir 180 grados. Entonces, claro, lo que pasó es que al coger la mochila y colgársela a la espalda, con la misma inercia del primer paso, todos los objetivos, salir de cámara, cuerpo, todo, ¿vale? Salió de dentro de la mochila y se fue cayendo con tanta suerte dentro de esa mala suerte, dentro de esos desastres, ¿no? Que le ocurren, con tanta suerte de que como era invierno, te había puesto las alfombras en casa y tenía una alfombra bastante mullida para estar dentro de la habitación, y todo el material menos un objetivo cayó sobre la alfombra. Ese objetivo se cayó fuera, se hizo un pequeño rasguño, tampoco se hizo nada, y el resto del material funcionaba perfectamente. Con lo cual, otra vez, Catboy vuelve a tener muchísima suerte dentro de la desgracia que le haya ocurrido, ¿no? Porque, oye, pues que se le podría haber estropeado prácticamente todo el material, ¿no? Del mismo golpe, aunque fuese un cristal o un filtro, por lo menos se podría haber estropeado. Y no le pasó nada de eso, ¿vale? Con lo cual, conclusión aquí, oye, muy fácil, muy lógica, ¿no? No dejéis la mochila abierta nunca, jamás, ¿vale? Aunque luego digáis, la dejo abierta porque voy a buscar no sé qué y la lo coloco y lo cierro. Porque en esa que vais a buscar un no sé qué, os pueden llamar por teléfono, os puede hablar alguien, se os puede ocurrir algo y que se os olvide cerrar la mochila, o que se os olvide sobre todo que la tenéis abierta. Entonces me dijo Catboy que suele tender a cerrar la mochila siempre que después de abrirla. La abre, coge lo que tenga que abrir, que coger y vuelve a cerrar la mochila. Pero me dice que el otro día le volvió a pasar lo mismo y me dijo, oye, ahora ya sí te cuento la historia porque quiero que la compartas en el podcast. Entonces lo que le ocurrió el otro día fue que precisamente volvió a hacer lo mismo, tenía otro encargo, se tenía que ir, iba pues como suele ser lógico en él, o habitual en él, con prisas y medio despistado, y además ese día tenía con él a su hija pequeña de unos 2 años, que le acompañaba en ese momento, que mientras preparaba el material, luego la tenía que dejar en casa,
pero le había ido acompañado al estudio a recoger el material. Entonces hizo lo de siempre, ¿no? Lo que hace día a día, preparó el material, cerró la mochila y se fue, ¿vale? Y en eso, que de camino hacia el coche, su hija le empezaba a decir, o decía, como haciéndole gestos de que, oye, que está pasando algo, noto que hay algo raro ahí, y al final le dijo, papá, y le señaló la mochila, ¿no? Como diciéndole, oye, que aquí hay algo que no me cuadra y creo que no te has enterado. Resultó, se dio la vuelta, miró la mochila y resultó que la tenía abierta, no hasta abajo del todo, como en la vez anterior, la de hace unos años, sino que la tenía simplemente por la mitad, ¿vale? Con lo cual no llegó a caerse nada, pero sí que es verdad que ya había objetivos que se habían dado la vuelta y estaban ya medio asomando por la cremallera, por la apertura que había dejado ahí en la mochila. Con lo cual, daros cuenta que es muy fácil, ¿vale?, que ocurra algo por el estilo, sobre todo cuando vamos pensando en otras cosas, cuando vamos con prisas, cuando no hemos preparado el material con suficiente antelación, y por eso siempre digo lo mismo, ¿no? Os recomendaré siempre que intentéis dejarlo todo preparado, todo listo, baterías cargadas, todo el día antes, siempre que podáis, del día que tengáis que salir a hacer fotos. Precisamente por eso, porque es muy fácil que nos despistemos, es muy fácil que algo nos llame la atención y dejemos algo que son hábitos, ¿vale? Porque al final lo de cargar el material, meterlo en la mochila y cerrar la cremallera, terminamos convirtiéndolo en un hábito, pero es muy fácil que si en el momento en el que lo estamos haciendo de forma totalmente inconsciente nos surge algo, se nos quede eso a medias. Y como es un hábito, pensemos que lo hemos hecho como siempre, lo hemos hecho bien, cerrando la mochila perfectamente. Con lo cual, ya os digo, conozco más de un cowboy al que le ha pasado lo de ponerse la mochila al hombro estando abierta, ¿vale? Hay gente que no ha tenido tanta suerte, hay gente a la que se le han estropeado 3 objetivos y un cuerpo. Conozco a una persona concretamente que le ocurrió esto, un periodista. Con lo cual, cuidado, simplemente tened en cuenta eso, que ni las prisas ni andar despistados son buenos compañeros cuando estamos manejando material fotográfico, que por muy bueno, por muy malo que sea, al final el material fotográfico vale una pasta, con lo cual lo ideal es que no se nos estropee, ¿vale? Imagino que en eso nadie va a llevarme la contraria. Entonces, bueno, ya os digo, son 2 historias más, o 2 historias y medias más de Catboy. Ya sabéis que es un personaje que voy contándoos algunas de sus historias una vez al mes, más o menos, cada mes y medio, que si os gustan, oye, me encantará saberlo, ¿vale? Porque para mí es un poco unos episodios de prueba, un poco experimental, y me encantará saber si os parece una forma interesante de contaros o de advertiros de cosas que le han ido pasando a Catboy, ¿vale? Con lo cual, nada, si os ha gustado el episodio, pues como siempre, compartidlo, dejadme algún comentario para hacérmelo saber, y muchísimas gracias, como siempre, por suscribiros a los cursos, hacer que todo esto siga adelante. Sobre todo, muchas gracias a los que os habéis ido suscribiendo durante esta Semana Verde, porque además, aparte de disfrutar de los cursos, pues oye, disfrutaréis de quizás algún día la sombra de un árbol que hayamos no sembrado nosotros, pero sí por lo menos haber hecho esa pequeña aportación. Y ya sabéis que de momento tenemos 3 suscriptores, con lo cual tenemos 2 árboles ya sembrados, o que en breves los van a sembrar la gente de Reforesta, de la ONG. Así que bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.